Preocupan tanto cuando los hijos entran en esta etapa de la adolescencia? ¿Por qué lo asocian con rebeldía, por ejemplo? Bueno, la verdad es que los cambios que se dan en la adolescencia, como tú bien lo mencionabas, desde el aspecto físico pudiese ser el primer cambio importante, y la verdad es que quien primero se da cuenta es el mismo niño, ¿no? Entonces esto los pone en una situación de incomodidad, de no saber exactamente qué es lo que está pasando con su cuerpo. También de mucha sensibilidad por todo este despertar hormonal que se produce, y esto viene acompañado además de una serie de cambios psicológicos en los cuales estamos asociados a empezar a ver el mundo de una perspectiva diferente, esta búsqueda de identidad, intentar separarme y diferenciarme de lo que son mis padres, y todo esto puede vivirse como un cambio muy radical, porque además suele suceder casi que de un momento a otro, y los padres quedan como, bueno, ¿qué pasó aquí? Hay como un punto de inflexión muy marcado, y para los padres incluso puede vivirse como un duelo entre perder a mi niño y ahora comenzar a tener a este joven que no sé cómo manejar y cómo controlar. ¿Se puede preparar al niño para esta etapa que va a llegar? Quizás comenzar a hablar de ciertos temas, explicarle los cambios que van a experimentar. Sin duda creo que la prevención, la preparación, la anticipación de todos estos cambios puede ayudar muchísimo. No solamente hablarles desde la perspectiva de los cambios físicos que van a sufrir, sino también de estos cambios de conducta y de perspectiva. De hecho, ellos empiezan, o sea, se sabe que empiezan a ver a los amigos como mejores referentes que sus propios padres, y buscan identificarse con el grupo, con las nuevas tendencias. Ahorita tenemos una generación que está ampliamente expuesta al Internet, entonces tenemos otros referentes que influyen bastante en esta etapa, porque bueno, los niños ya tienen acceso a Internet, a sus teléfonos, etcétera. Entonces, el poder ofrecerles información fidedigna, adecuada a su edad también, creo que es importante para ayudarlos a transitar de mejor manera este cambio que van a vivir. ¿Cuáles son las etapas de la adolescencia? Te lo pregunto porque a veces cuando nuestro niño ya tiene 7, 8, 9 años, hablamos de tengo un preadolescente en casa, pero esto es así, comienzan quizás a notarse ciertos rasgos de la adolescencia en este momento. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, la misma UNICEF, nos dice que la adolescencia inicia alrededor de los 9 años y que se extiende, bueno, hasta ya la adultez, hasta los 19 años más o menos. Pero ciertamente mi experiencia me dice que hay niños, incluso antes de esa edad, que empiezan a mostrar algunas conductas que a nosotros los padres nos sorprenden. Y empezamos a ver como que, bueno, ¿qué está sucediendo aquí si esto es una conducta que yo esperaría más adelante? Puede tener mucho que ver con el hecho, como hablábamos antes, de la influencia de las redes sociales, la influencia de los nuevos estereotipos que hay y cómo se espera que los niños y los adolescentes respondan a esta sociedad. Entonces, sí, ciertamente podemos ver en las primeras etapas, 8, 9, 10 años, ya algunos signos que nos dan alerta sobre que estamos entrando en la preadolescencia. Tú mencionabas un tema importante y es los adolescentes y las redes sociales, eso lo quiero hablar a profundidad en la próxima parte. Sin embargo, creo que también debemos respetar, a pesar de que tenemos que estar pendientes del contenido que ellos consumen en redes, creo que también debemos respetar su privacidad y darles espacio a este adolescente que quizás no entiende mucho lo que está pasando, pero que simplemente decide un día encerrarse en su cuarto, por ejemplo. Yo creo que es un juego en conseguir el equilibrio, entre poder controlar, porque sin duda ellos no tienen todavía una madurez para poder procesar toda la información que obtienen de estas redes, de la misma búsqueda por Internet, o sea, ellos ahorita todo lo googlean, entonces no siempre se van a conseguir con páginas que le van a ofrecer la información de forma, ¿cómo decirlo?, protegida para ellos. Entonces siento que la vista de los padres, el ojo presente de los padres, no para juzgar, no para decir esto no lo puedes estar viendo o para señalar al niño que se sienta en desconfianza, sino más bien acompañar, bueno, ¿qué es lo que estás viendo y cómo podemos interpretar esto? ¿Qué significado tiene para ti? Y empezar a crearles un juicio para poder ellos juzgar qué
qué es bueno, qué es malo, cómo tomar decisiones, porque una cosa que pasa en la adolescencia es que ellos ganan con el desarrollo mucha fortaleza, mucha independencia antes de poder ganar las competencias para tomar buenas decisiones. Entonces, es ahí donde el apoyo de los padres debe estar presente y que papá y mamá sepan que no debe ser desde el mismo enfoque que lo hacíamos antes en la niñez, de protegerlos bajo nuestro cuidado, esto que llamamos nosotros ser muy mamá gallina. Hay que dejarlos, pero hay que darles las herramientas con que dejarlos. Es que, Eli, ¿tú estás de acuerdo con estos padres que dicen o que quieren ser amigos de sus hijos? ¿O crees que el rol de mamá y de papá tiene que ser ese? ¿Puede ser una mamá amiga de su hija? Los padres debemos ser padres de nuestros hijos. Los amigos tienen, de hecho ellos van a conseguir muchos amigos y tienen su puesto en la vida de nuestros hijos. Esto no significa que los padres debamos ser unos padres autoritarios, impositivos, mal encarados, críticos y que por eso nos alejemos de nuestros hijos. El vínculo debe fomentarse, el clima de confianza, la posibilidad de tener conversaciones abiertas, de que ellos puedan recurrir a nosotros cuando tienen alguna dificultad, cuando tienen algún problema, cuando quieren una opinión. Y eso, ahí es donde debemos entonces fomentar esa relación, pero no desde la amistad, sino desde la empatía, desde el afecto, desde el amor que debemos tener como padres e hijos. Gracias, Kelly. Podemos abordar el tema de la sexualidad con nuestro adolescente. Yo creo que el tema de la sexualidad no debe empezarse a hablar en la adolescencia, debe hacerse desde mucho antes. Y por supuesto que debe ir de la mano de un acompañamiento muy claro, muy preciso, abierto, pienso yo, pero siempre adaptado al nivel de la edad de comprensión del niño. La sexualidad en la adolescencia se vive como una explosión, así como hablábamos en el bloque anterior de este cambio muy radical, también esto incluye la vivencia de la sexualidad. El despertar de este interés por el otro sexo o por el mismo sexo, o sea, estas relaciones amorosas que se establecen, creo que es importante, como decíamos, irlas anticipando, es decir, ofrecerle a nuestros hijos las herramientas de qué hacer ante estas situaciones. Probablemente ellos en una etapa previa, 9 años, 10 años, sobre todo, por ejemplo, en las niñas que estamos ante la aparición de los primeros signos de la preadolescencia, puede que no nos entiendan mucho, pero yo siento que darles la información igual y es como ir metiendo esa programación en esa computadora de ese cerebro para que cuando llegue el momento ellos sepan qué hacer y cómo manejarse en ese contexto. Pero desde la apertura, desde la tranquilidad, y cuando los padres no tenemos esas herramientas, creo que lo más sano es buscar ayuda profesional para poder guiarlos sanamente de nuevo en este transitar de la sexualidad en la adolescencia. Quiero invitarte a ti y a nuestros televidentes a escuchar un material que nos envió la endocrinóloga pediatra Cristil Ochoa. Ella habla sobre los cambios físicos en esta etapa. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristil Ochoa, soy endocrinólogo pediatra y el día de hoy quiero conversar un poco acerca de la pubertad. La pubertad es esta etapa inicial de la adolescencia que va a estar caracterizada por cambios físicos. Es un proceso fisiológico donde hay un aumento de la secreción de las hormonas sexuales que van a permitir la maduración de los órganos internos y los órganos externos para alcanzar la maduración sexual y la talla adulta final. En el caso de las niñas, esta etapa puede iniciarse a partir de los 8 años y medio de edad hasta los 13 años de edad, con una media de los 10 años, y vamos a encontrar que inicia en la mayoría de las niñitas con el crecimiento del volumen mamario, a su vez acompañado del crecimiento de vello axilar y de vello púbico, y que esto también va a repercutir en el crecimiento de los órganos internos como son útero y ovario, para culminar en lo que conocemos como menstruación. En el caso del varón, esta etapa puede comenzar a partir de los 9 años de edad hasta los 14 años de edad, con una media de inicio a los 11 años. Y aquí lo que vamos a evaluar es el crecimiento del tamaño testicular como marcador de inicio puberal.
lo que se hace quizás a veces un poquito más complicado para los papás de observar. También va a haber crecimiento del vello axilar y crecimiento del vello púbico, además de otros cambios como engrosamiento y crecimiento del tamaño del pene, aparición de acné y también engrosamiento del labio. ¿Qué es importante? Que recordemos que esto es un proceso, que no es algo que se da de un momento a otro y que debemos ir evaluando la aparición de estos caracteres sexuales, la progresión de los mismos y la velocidad con la que van ocurriendo estos cambios. Si notan que los niños comienzan con aparición de caracteres sexuales antes de las edades mencionadas o que este proceso está siendo muy acelerado, es importante que consulten al pediatra para que sean referidos de forma oportuna con el endocrinólogo pediatra. Espero que haya sido de utilidad esta información y cualquier cosa pueden conseguirme en las redes sociales como endocris_ped, que es de PET, o también en atekitsbzla. Hasta la próxima. Agradecemos a la doctora Cristil Ochoa por este material. Es que ella hablaba de los cambios físicos y estos cambios físicos pueden quizás hacer sentir al adolescente en algunos casos incómodo con su imagen corporal. Inmediatamente esto afecta la autoestima. ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cuáles son esas señales de alarma que los padres pueden tomar en cuenta para ayudar a su hijo? Por supuesto que todo este cambio pues va a afectar la autoimagen, cómo me veo, cómo me empieza a quedar la ropa, cómo quiero verme ante el otro, porque son cambios que ocurren todos en conjunto, los psicológicos, los físicos, los sociales. La autoestima se ve impactada en tanto el niño o ya este preadolescente no se siente preparado para asumir estos cambios. En un círculo familiar donde esto ya ha sido anticipado, donde se le brinda la confianza de conversar sobre sus dudas, donde se le permite la posibilidad de no desde ay, ahora te está saliendo esto o ahora tienes tal otra cosa, a tono de chiste, porque ellos lo toman desde una perspectiva muy sensible, ellos se sienten como afectados en esto, sino con bastante naturalidad, suele ser mucho más sencillo transitar este cambio. El autoestima entonces se va a ver afectada en tanto esta experiencia de qué soy, qué está pasando con mi cuerpo, cómo reacciono ante esto, sentirme incluso avergonzado, las niñas por ejemplo por el busto, o los niños cuando empieza a cambiarles la voz empiezan a tener como vergüenza de hacer algunas cosas, y por el mismo acné que mencionaba la doctora es un factor importante en el tema de la autoimagen y la autoestima. Por tanto, yo pienso que acompañarlos en este proceso de nuevo desde una información, desde una formación, poder cuidarles en tanto la salud, por ejemplo, todas estas cosas, prepararlos para cómo asearse, la autohigiene, el autocuidado, prepararlos en estas habilidades de autonomía, los va a ayudar a sentirse más cómodos. Gracias, Skeily. Momento de hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Recuerden nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram, hoy hablando sobre la adolescencia y de responder las preguntas de nuestros televidentes. Lomeli nos escribe: ¿cómo manejo si mi hija de 20 años tiene novio? Gracias. El noviazgo, Skeily. Bueno, creo que lo primero que hay que aclarar es que ya a los 20 años no somos adolescentes, ya somos adultos jóvenes. Sin embargo, bueno, el manejar que la hija tenga novio, creo que es importante hacerlo desde la confianza. Poder conversar con ella, conocer al novio si se puede, y bueno, brindarles como la oportunidad de integrarse a la familia, de saber qué están haciendo, poder apoyarlos en tanto es una etapa bastante normal por la que pasamos todos. Y pues yo pienso que la adolescencia y la adultez joven también es el momento de nosotros los padres de confiar en lo que ya educamos desde la infancia. Si hicimos un buen trabajo en la infancia, probablemente no tengamos tantas dificultades en la adolescencia. Si hemos creado este vínculo con nuestros hijos, probablemente se nos sea más sencillo conversar de estas cosas como noviazgo, sexualidad y todos estos temas que pueden ser considerados difíciles con mayor apertura y mayor tranquilidad.
En el primer bloque mencionamos un poco el tema de los adolescentes y la tecnología, pero acá ahora sí quiero hacer hincapié. ¿Cómo podemos fijar límites? Porque es cierto que en esta etapa son muchas las horas que los jóvenes pasan conectados a las redes sociales y además allí tienen acceso a cualquier contenido. Exactamente. Yo siento que es importante esto que tú acabas de mencionar, la palabra límites es la clave en todo el asunto. Y los límites no solamente con la tecnología, sino con todas las conductas que esperamos que nuestros hijos hagan. Es decir, esto incluye salidas con los amigos, comenzar con nuevas prácticas, por ejemplo, la ingesta de alcohol, o con todas estas cosas que pueden poner en riesgo a nuestros adolescentes por esta necesidad que ellos tienen de experimentar, de explorar el mundo. Establecer los límites desde el principio, qué está permitido, qué no está permitido, cuáles son las consecuencias cuando transgredimos esta norma y ser consecuentes en cumplir esto. Es decir, si yo como padre ofrezco algo, bien sea positivo o una sanción por el incumplimiento, ser firmes y consecuentes en cumplirlo. ¿Por qué? Porque esto le da al adolescente este referente, este marco de límites que necesita para contenerse en esta etapa en la que tiene como demasiada necesidad de abrirse al mundo y no sabe cómo hacerlo. Entonces, los límites saludables son muy importantes en esta etapa. Respecto a la tecnología, creo que es importante la vigilancia de los padres, insisto de nuevo en esto, creo que el poder estar atentos a qué contenido están accediendo nuestros hijos, las páginas, el tiempo, y más allá de negarles o esconderles esta posibilidad, es acompañarlos y guiarlos, explicarles por qué este contenido no es apropiado para ellos, por qué este sí y cómo pueden procesarlo. ¿A qué edad crees tú que le podemos dar su primer celular, por ejemplo? Eso es una pregunta muy difícil y yo siento que depende mucho de la cultura de cada familia. Creo que independientemente de la edad en la que se inicie o la que se le entregue a nuestro hijo su equipo, su primer dispositivo, siempre debe estar bajo vigilancia de un adulto. Tenemos muchas herramientas de control parental que creo que son necesarias acceder. Siento que caemos en la irresponsabilidad de darle el teléfono o darle la tablet sin ninguna precaución, sin ninguna vigilancia, con acceso ilimitado a Internet. Eso no debería suceder porque los riesgos son infinitos. Quiero hablar rápidamente contigo sobre el bullying y la adolescencia, pues muchas veces los jóvenes son víctimas de acoso y no tienen la confianza suficiente para decírselo a sus padres. ¿Cómo darnos cuenta y cómo ayudarlo? Todos los cambios los vamos a ver en las conductas regulares de nuestros hijos. Lo que hablábamos de los cambios en la autoestima, los cambios en el abuso de la tecnología, los cambios al ser víctimas de bullying, todo esto lo vamos a notar en los cambios de la conducta de nuestro adolescente. Por ejemplo, que se sienta más retraído, que deje de hablar como normalmente lo hacía, que empiece a tener este tipo de frases en las cuales pueda hacer referencia a sí mismo de forma negativa, por ejemplo, yo no sirvo o yo soy un tonto, etcétera. O sea, todo este tipo de características o de conductas deben ser señales de alarma. Por supuesto, cambios a nivel de los comportamientos en cuanto al sueño, en cuanto a la alimentación, signos de ansiedad o de estrés, rendimiento académico. Todas estas son áreas en las cuales los padres podemos fijarnos y ante cualquier cambio muy brusco o repentino poder entonces poner la lupa a ver qué está sucediendo. Gracias, Skeily, por acompañarnos esta mañana. Por favor, redes sociales y puntos de contacto. Me consiguen en Instagram como @psico.formando, en YouTube y en el resto de las redes sociales como psicoformando. Hoy hablamos con la psicóloga Skeily Castellanos sobre la adolescencia. Gracias a usted por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerda que tenemos una cita este viernes a las 9:30 de la mañana.